en esta oportunidad estamos con un ilustre ilustrador. Hablamos de un rosarino muy especial que en ese silencio de las pinceladas de algún 4B, un 2B ahí dibujando y borrando y cambiando seguramente por alguna simple lapicera, alguna Bic dando vueltas, nos llenó de magias, de colores, de alegrías, de recuerdos y sigue, por supuesto. Hablamos de Alejandro O'Keeffe y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Juan, muy bien y contento de estar acá. Un placer que podamos compartir este rato. Y bueno, la cita, más allá de que inevitablemente vamos a estar charlando un poquito de tu carrera artística, la cita es Edubal, la cita son estos cuentos para cantar, que has trabajado con Víctor Pintos, que entiendo que ya son viejos conocidos de algunos varios años atrás. Y bueno, me gustaría que me cuentes cuándo te convoca el proyecto, si agarraste viaje de una como tal vez habrás agarrado en otro tiempo, y cómo fue trabajar estos cuentos para cantar. Bueno, mira, es cierto eso. Con Víctor nos conocemos hace muchísimo tiempo, fuimos muy buenos compañeros de trabajo, la editorial La Urraca, los dos trabajábamos allí y tenemos la mejor de la relación con Víctor y hablamos cada tanto. Es más, no es el primer trabajo que hacemos juntos, sino que hace mucho tiempo con el Negrito hicimos un cómics, una historieta donde nos atrevimos a generar o sembrar la duda en la historia de qué hubiera pasado si Lennon no hubiera muerto, como murió. Porque en esa historieta que escribió el Negro y que ilustré yo, hablaba de un chico, un cadete que tenía que verse con su novia y tenía que entregar un paquete antes de poder verlo y terminaba yendo al edificio Dakota, lo atendía Yoko Ono y él escuchaba así de medio como de rebote que estaba John hablando con Paul para una futura reunión de los Beatles y sale de ahí y vuelve a la realidad y es el día que lo asesinan a John. Entonces armamos medio esa historia que tal vez podría haber sido, tal vez no, pero con el Negro siempre es un placer dibujar, siempre es un placer trabajar porque es un tipo súper amplio, un tipo que te da muchísimo terreno para hacer las cosas. Y porque, por sobre todas las cosas, yo lo admiro mucho como profesional, es un tipo que sabe muchísimo y nada, me siento muy seguro ahí. La convocatoria para estos libros, entre algunas de esas charlas que hemos tenido cada tanto, un día me cuenta que tenía intención o idea de hacer esto, al cual me sumé sin dudarlo, primero porque me gusta el proyecto en sí, me parece que es algo muy lindo, rescatar las canciones populares que hemos vivido todos en diferentes generaciones, porque además son parte del soundtrack de un determinado momento de tu vida. Entonces está buenísimo eso, que eso circule y que se vaya conociendo y darle la info a los más chicos. Así que nada, hicimos una primera muestra o prueba y terminó editándose en Ecobal y salieron estos dos libritos, uno con una serie de cuentos para cantar, que son está basada en canciones populares, y otro dedicado a las canciones de Atahualpa Yupanqui. Muy lindo es eso. Contame, por ejemplo, cuáles son algunas de las canciones del libro y si hay alguno que te haya costado imaginarlo más, o la fórmula o el mismo oficio hace que salga todo solo. ¿Cómo fue ese proceso? En Cuentos para Cantar es bastante variado, pero en esa variación hay varios que me han tocado particularmente, como por ejemplo Carito, que es una canción de León Gieco, forma parte de, no te digo mi adolescencia, pero mi adolescencia tardía, la cual es una canción que tengo muy adentro después. Por otro lado está 11 y 6, también Fito, Rosario, está muy ligado a una etapa de mi vida. La oración del remanso de Van der Molen es lo mismo. Por ahí la que a lo mejor no es que me costó un poco más, pero la que no tenía incorporada de esa manera es Balada para un Loco. Pero Balada para un Loco siempre estuvo en la vida de un tipo de la generación mía. Siempre la escuchábamos y todo. Pero forma parte desde otro lugar o desde otra cosa. Yo me siento mucho más cercano y vinculado con estas otras canciones. Con Carito, con Estoy Verde de Charlie, o bueno, con todas esas. Y bueno, ¿y con Atahualpa cómo fue ahí?
Y bueno, con Atahualpa, si bien Atahualpa es un tipo ultra reconocido y ultra respetado, yo no tengo demasiado vínculo o un vínculo muy cercano con el folclore, pero sí conozco parte de la historia de Atahualpa, sé lo que ha hecho Atahualpa y medio que lo sentí de alguna manera como con un desafío. Así que nada, lo disfruté muchísimo. Quiero que me cuentes ese proceso, por ejemplo, vamos a elegir Carito. ¿Cómo empezás con ese dibujo, con esos trazos? ¿Vas escuchando una y otra vez? ¿Te remontás a vos mismo a ver qué pasaba en vos cuando eras más chico para ir imaginando a esa persona o a esa niña, a ese niño, a los que están involucrados en el cuento, digamos? ¿Qué elementos tomás? Esas canciones en particular, como vos hablás de Carito, por ejemplo, pero la gran mayoría de ese libro de cuentos para cantar son, como te decía antes, canciones que uno tiene incorporadas. Yo particularmente las tengo incorporadas. Entonces me pasa lo que pasa cuando lees un libro, por ejemplo, que vas leyendo un libro o una novela y vos dentro de tu cabeza estás armando una imagen de los personajes y una imagen del lugar. Si por ahí no es tan descriptivo el texto, vos ya te lo vas formando y lo vas armando y le vas poniendo el color dentro de tu cabeza y todo. Con estas canciones me pasó que yo ya las tengo incorporadas desde esa época. Entonces ya le tengo dada forma o fisonomía desde muy atrás. Entonces no me costó mucho, es una cosa bastante simple. Me tuve que acomodar un poco porque si bien no son cuentos mejor dicho, que remiten a la canción, pero que no hablan literalmente de la canción. Entonces hay un montón de cosas en el medio que te permiten abrir como un abanico para ir mostrando otras cositas. Bueno, entonces ahí le tuve que dedicar más tiempo a eso. A lo demás no, porque ya, te digo, lo tenía más o menos armadito en la cabeza desde cuando tenía 18, 20 años. Me da curiosidad este trabajo, este oficio de ilustrador, porque me imagino en la infinidad de trabajos que has tenido, que seguramente lo has hecho con todo el placer del mundo, y hay otros que, bueno, decís, bueno, esto es trabajo, me da de comer y lo... Ahí justamente, ¿cómo aparece el oficio del ilustrador? ¿Cómo trabajas? Pasa esto, tal cual lo dijiste, es un oficio, es un trabajo. Para mí es el mejor trabajo del mundo porque yo siento placer cuando dibujo. Me resulta muy cómodo, placentero, trato de divertirme, ese es el punto. Trato de pasarla bien. Pero no siempre la pasás bien porque es un trabajo. Hay veces que, como cualquier trabajo, tenés más ganas de dibujar, tenés menos ganas de dibujar, o te tienta más o te tienta menos, en particular determinado tipo de trabajo por las pautas que tiene. Pero como eso es un oficio, vos te acomodás y siempre le encontrás la vuelta a sacarle el mejor provecho que se pueda, porque el fin último es ese, es pasarla bien. Es pasarla bien porque después yo lo que aprendí durante muchos años de trabajo es que todo lo que vos hacés se ve reflejado en lo que terminaste. A mí me ha pasado, por ejemplo, en colgar muestras en determinado lugar y ver que pasaba la gente, se paraba frente a uno de los cuadros y se sonreía o se reía y yo ya estaba hecho porque la verdad era eso, era lo que me pasaba a mí. Así también me pasa con cosas que yo veo o le debe pasar a un montón de gente para con mi trabajo que no dice nada o sentirán, uy, este tipo la pasó mal dibujando esto. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Si mañana viene un editor y me dice, tenés que dibujar la batalla de Waterloo en un espacio de 5 centímetros por 3, y seguramente la voy a pasar mal. Y eso va a estar reflejado en el trabajo. Entonces, si vos ya sabés que eso funciona de esa manera, lo que trato siempre de hacer es de buscarle la vuelta como para disfrutarlo. Desde el texto, desde la idea general, desde lo que me provoca el usar un lápiz determinado o una cartulina determinada o el color que voy a usar, desde un montón de lugares, pero siempre tenés acceso a eso, a encontrarle una pequeña patita como para pasarla bien. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo para Inglaterra, haciendo clásicos de la literatura para Inglaterra. A la hora de ponerme a trabajar tenía que cambiar el chip de la cabeza para poder trabajar para Inglaterra, porque tienen otro enfoque y otra manera de ver las cosas. Me pasó con un cuento clásico que es el de Jack y la planta de habichuelas mágicas. Bueno, el cuento, todo el mundo, o
mucha gente lo conoce, y es un pibito que sube a un castillo que está en las nubes a través de una planta que pone en la casa, producto de otras cosas, y arriba hay un ogro que el pibe se la pasa afanándole cosas o tratando de buscarle la vuelta como para llevarse cosas. En un momento determinado el ogro lo sale a correr. Entonces yo leía el texto, porque si bien conocía la historia, el texto lo tenés que leer por cualquier cosa, y el texto decía que el ogro estaba durmiendo cuando él le robaba la gallina de los huevos de oro. Entonces el ogro se da cuenta y lo sale a correr, se pone sus botas y lo sale a correr. Yo tenía que dibujar la imagen previa a eso, que era el ogro durmiendo, y lo hice durmiendo con las piernas cruzadas y los pies descalzos. No podés dibujar pies descalzos para los ingleses, lo tuve que hacer de nuevo. No está ni bien ni mal, son conceptos diferentes y ángulos desde el cual miran una obra totalmente distinto al que podés tener vos. Por eso te digo que tenés que acomodar la cabeza y tenés que cambiar el chip. A veces eso es muy simple y otras veces, no te digo una tortura, pero es bastante estresante. Estimado Alejandro, para cerrar quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a dibujar? ¿Qué tiene que tener un dibujante? ¿En qué se tiene que fijar? Primero, me parece que es básico el darse cuenta de que es lo que querés. Y a partir de ahí, el elemento fundamental es el compromiso. Pero el compromiso con uno mismo. Si vos vas a dibujar, te tenés que olvidar de si te va a publicar Mengano, Fulano o Sutano, y si tu trabajo va a ir para un lado o para el otro, si vas a conseguir trabajo o no vas a conseguir trabajo. Te tenés que ocupar de dibujar. Te tenés que ocupar de que ese hecho, sea placentero para vos, que sea algo que te sirva a vos como herramienta de comunicación, donde vos puedas decir un montón de cosas. A partir de ahí es trabajo, es mirar mucho, me río, pero a ver, apuesto a eso, a mirar mucho y a sacarse el miedo del afano, porque siempre te dicen, no tenés que copiar a este, no tenés que copiar a este otro, pero el ir mirando eso, y ir viendo eso es una manera de aprender. Eso te lo tenés que sacar de la cabeza y tenés que ir por ahí. Si hay un tipo que resuelve, por decirte, ojo, 10 veces mejor que vos, usalo. Aprendé cómo resuelve los ojos ese tipo. ¿Y cómo aprendés? Mirándolo, copiándolo y después tratando de hacer tu propia versión. Entonces, por ese lado, cero preocupación. Y después nada, eso, ser consciente de que es un oficio y que es algo que te puede ir bien, te puede ir más o menos, te puede ir mal. Si vos lo pensás como un trabajo rentable, y yo no sé, se te puede dar o no, pero si lo que te interesa más es la guita, sigue una carrera de economía y no te pongas a dibujar. Ahí tenés que ser honesto con vos mismo y tenés que tener eso, compromiso, de tratar de que cada vez te salgan mejor las cosas, de ser cada vez más claro con lo que querés decir, que eso viene pura y exclusivamente con el trabajo. Trabajar, después sale solo. Cuentos para cantar es un libro de Víctor Pintos con la ilustración de la persona con la que estamos conversando, Alejandro O'Keeffe, y ya lo pueden encontrar a través de Editorial Edual. Así que, estimado Alejandro, te quiero agradecer muchísimo este tiempito, este rato, que nos compartiste un poquito de tu sabiduría, un poquito de tu vida y algunos dibujos también en el aire para que imaginemos acá en la radio mientras lo vamos contando. Así que de nuevo, muchas gracias. No, por favor, al contrario, la verdad que un placer poder, no sé si estimular o no, porque siempre hay alguien que le gusta dibujar y muchas veces pasa de que están ahí como quietitos porque todo lo que tenga que ver con el arte está muy ligado a la vagancia, ¿viste? Entonces te dicen, no, ¿qué va a hacer eso? Decís, es para vago eso. Y la verdad que no, es un oficio, una profesión digna y la podés pasar muy bien. Entonces, aparecen estos espacios y si esto genera un poquito de estímulo para aquel que le gusta dibujar, bienvenido y en buena hora. El agradecido soy yo.